La Gaviota FM. Bueno, se cortó la comunicación, seguiremos adelante con el programa, tenemos nuevas entrevistas, nueva gente que va a andar por acá. Un saludo a los compañeros Carlos y Gustavo de Argentina, de la 90.5 FM, Radio Futura de Ciudad del Plata. Esto es Uniendo Latinoamérica, tal cual lo planteaba Bolívar, el Che, Artigas, O'Higgins, Martí. Y bueno, seguimos adelante, sigue Argosis Internacional por la 103.3 FM, 091-787-237 son las vías de comunicación. Tenés señal de radio aquí por el aire de Radio Futura 90.5, emisora comunitaria que transmite para la región y el mundo. Y en este caso nos vamos a cruzar el charco, nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Ya estamos conectados con Rubén César Suárez Siria, o Rubén Suárez para los conocidos. Él es concejal municipal por el Frente Amplio allí en Montevideo. Rubén, buenos días. Gustavo presenta, Carlos Santiago te saludan. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Rubén? Muy bien, muy bien. Deseoso de charlar con vos sobre la realidad de Uruguay, que nos ilustre acerca de cómo viene todo este proceso con la interna del Frente Amplio, en fin. Queremos ver que las primeras opiniones tuyas en relación a este tema. Mira, para ligar con lo que va a ser en el día de hoy y de mañana, el tema del Congreso del Frente Amplio, tendríamos que venir ya, porque es un tema que se viene debatiendo desde hace un par de meses. El Frente Amplio se da la modalidad de los comités de base, donde se van haciendo asambleas, se van eligiendo los delegados hacia el Congreso, que tiene temas resolutivos, y a su vez lo que es el programa de gobierno que también se aprueba en el Congreso. De ahí van a salir el candidato a presidente, en este caso hay dos que van a ir a una elección interna, casi seguro que se habilita a los dos candidatos, tanto Tabaré Vázquez como Constanza Moreira, y bueno, y en junio del año que viene, por Constitución, hay que hacer elecciones internas de todos aquellos partidos que se presenten a las elecciones nacionales, y ahí habrá que votar al candidato que cada uno tiene que es más conveniente hacia un tercer nuevo gobierno, que no tengo duda que va a ser del Frente Amplio. Bueno, eso es importante, ¿no? Tener un futuro en donde haya una continuidad, digamos así, programática y política, en esto que siga el Frente Amplio, que seguramente con muchas discusiones que se darán dentro del mismo, como todo frente, y que así debe ser. Eso también quiere decir a las claras que, bueno, que el pueblo uruguayo de alguna manera ha confiado en esta suerte de cambio de política, ¿no? Exactamente, fíjate que ya vamos para el tercer nivel, o sea, el tercer gobierno consecutivo, se podría decir. No olvidemos una de las cosas, el Frente Amplio nació en 1971, a los 3 años fue proscrito prácticamente todo el Frente Amplio, para después terminar siendo proscrito todo con la noche oscura de toda Latinoamérica y el Cono Sur. Y bueno, en el 83 hay un hito importantísimo que se marca con el Río de Libertad, que le llamamos acá en el obelisco de Montevideo, que hoy, el 27 de este mes, se conmemoran 30 años, va a haber una actividad allí también central. Todo eso en el marco de la vuelta a la democracia, con aquel famoso plebiscito del año 80, donde se dijo no a la dictadura, y no a aquellos que querían continuarla, para después llegar a las elecciones del 84, donde con candidatos proscritos y la madre en coche, con cantidad de miedos y demás, porque era lógico, seríamos en una dictadura fascista impuesta por el candidato colegado de aquel momento, que era el presidente Bordaberry, el padre del actual candidato a presidente por el Partido Colorado del Uruguay. Entonces, todo eso, esa maraña de cosas, donde gana Sanguinetti, que se jacta de que en una de las entrevistas que hace a nivel mundial, decir, yo nunca perdí una huelga. O sea, se trata de estar siempre en contra del pueblo. Él había sido uno de los artífices de la ley de educación de la dictadura del año 74. Entonces, vemos cómo todo se va ennegrando. Bueno, después tenemos otras elecciones, blanco colorado, y
sí lo que teníamos era un avance a nivel nacional con el gobierno departamental de Montevideo, con el doctor Tabaré Vázquez como primer candidato y como primer intendente de izquierda de Uruguay. Y bueno, después sí, hemos sido 20 y pico de años de gobierno frente a Frente en la capital departamental, de la capital nacional del Uruguay, para luego lograr el periodo pasado la asunción también con el primer presidente de izquierda, que da la casualidad que fue Tabaré Vázquez, y reivindicar eso después con José Pedro Mujica, y ahora en el Congreso que se va a decidir, como le decía recién yo, calculo, las dos candidaturas van a ir a la elección interna, porque esta ya se dio en las elecciones pasadas, y de la forma más democrática que tenemos nosotros de decidir, bueno, esto es así, nosotros tenemos este candidato, y de ahí el pueblo decidirá, no el pueblo camplista decidirá quién es el candidato que va a lanzar. Rubén, haciendo un rápido balance, digamos, de todo este proceso que de alguna manera vos lo comentabas, y cuáles serían las cosas pendientes, los objetivos a lograr en el próximo periodo, ¿no? Ya se están cumpliendo muchos de los cronogramas que se venían planteando. No olvidemos que acá leyes importantes para lo que eran los obreros eran pocas, si bien estaba la ley de 8 horas, otras más. En los últimos 8 años se han conquistado alrededor, así como de 100, un poquito más tal vez, de leyes que benefician directamente al obrero y al pueblo en general. La semana pasada se terminó ya de aprobar en diputados la ley de responsabilidad penal empresarial, una ley sumamente importante, que esto es un capítulo aparte y es una conquista más del pueblo trabajador, impulsada por uno de los gremios más grandes que tiene el Uruguay, el Zunca, entonces, y bueno, lo que queda mucho por hacer, queda mucho. El Banco Mundial decía que Uruguay ha bajado el índice de pobreza, que ha bajado el índice de mendicidad, que ha bajado el índice de desempleo a niveles históricos nunca vistos. Estamos con 5% de desocupación, el promedio de los salarios ha aumentado casi un 300% en lo que va de esos 8 años. Sabemos que no alcanza, que hay que ir a más, todavía más salarios más altos, pero bueno, se ha ido mejorando. Hay un pequeño debe todavía con lo que es vivienda. En el tema de educación también hay que hacer algunos refuerzos más. El tema de seguridad, como en todas partes del mundo, siempre está emergente. Y bueno, pero el tema es que se va haciendo. No olvidemos que el Uruguay que se recibió con Tabaré Vázquez estaba fundido, prácticamente. Así que bueno, son varias las tareas que, bueno, por suerte esta existencia de continuidad Frente Amplista, esperemos que siga así como para ir salvando esas deudas y respondiéndole más a los pedidos también populares, ¿no? Porque me parece que también hay una deuda pendiente en cuanto a derechos humanos que es bastante importante, ¿no? Claro, en derechos humanos se está trabajando muy bien. No olvidemos que con el gobierno de Tabaré, cuando empezaron a marchar presos, algunos de los ex militares inclusive llegó a marchar preso con este proceso que se dio por la nueva regulación que se hizo la aprobación real y consecuente de lo que era el artículo 4 de la ley de caducidad, una ley totalmente antipopular, antidemocrática, todas las cosas, porque inclusive está condenada a nivel internacional. Uruguay está condenado a nivel internacional por no aclarar todas las cosas, y bueno, ese era un debe que había. Entonces se ha logrado meter preso a dictadores, a fascistas, a asesinos, a violadores de derechos humanos. Inclusive se ha metido preso, que tuvimos la mala suerte que la alma podrida de la parca de la muerte se lo llevó al expresidente Bordaberry del Partido Colorado, que justamente fue quien inició ese proceso que ya venía por el Pachecato también del Partido Colorado, y que venían un poquito antes con un gobierno blanco, en lo cual ya se había empezado a generar todo lo que era el Uruguay. Y bueno, y ahí el impulso de la izquierda y el impulso de las fuerzas populares llevaban a que justamente se cumpliera con lo otorgado en el artículo 4 de la ley de caducidad, y podíamos llevar preso a esta manga de delincuentes, ¿no?
Rubén, una última, por lo menos de mi parte. Aquí en Argentina los medios hegemónicos, los medios de comunicación en manos de los grandes grupos económicos, digamos que han desatado toda una guerra contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta sería, ¿cómo tratan los medios de comunicación en general al gobierno del Frente Amplio? Y bueno, prácticamente, no te olvides, los grandes medios de comunicación pertenecen siempre a empresas que estaban ligadas con los grandes poderes que había antiguamente y que respondían a gobiernos de derecha por lo regular, ¿no? Ahí lo tienen ustedes con este caso. Acá lo tenemos con las familias que son las dueñas de los grandes medios de comunicación, que siempre respondieron a los partidos tradicionales del Uruguay. Pero no es tanto así como en Argentina, por suerte. Acá también se está haciendo una ley de medios nueva que fue aprobada, entonces hay pequeñas cosas y tenemos que pensar todavía de esa prensa amarillista, de esa prensa que quiere volver al pasado, pero regularmente no hay tanto. Sí aprovechan los momentos exactos, se aprovechan de repente de que un menor mató a una persona y te lo pasan 400 veces en 4 días. Eso sí, porque aparte tenés otra de las cosas, una campaña de criminalización permanente contra la juventud por parte justamente de quién, de aquel que no reconoció que su padre había sido un violador de derechos humanos y un dictador, que es el actual candidato a presidente del Partido Colorado, que inclusive él llegó a hacer y a juntar las firmas necesarias para hacer un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad en el Uruguay y llevarla a los 16 años. Por una mentira, porque acá hay algo que hay que saber, que en Uruguay los menores son imputables a partir de los 13 años. O sea que quieren criminalizar a toda la población. Esta va a ser una campaña muy dura que va a haber, que van a tomar el caballo de batalla de la seguridad como batalla general contra la izquierda, porque en temas económicos no pueden decir nada, en temas de trabajo no pueden decir nada. El Uruguay se había recibido con un 18 casi por ciento de desocupación, hoy está en un 5%, el índice de pobreza rondaba el 20%, hoy está creo que es un 8, un 9%, entonces tenés una gama de cosas que no te las pueden tomar, van a tomar, claro, donde uno de repente tiene aquellas pequeñas fallas, pero que gracias a la buena administración que está haciendo el ministro Bononi, lo que va de su administración, no debemos olvidar de que ha llegado a procesar, a enjuiciar y a sumayar, ya no te quiero mentir, pero andan creo que los 300, 400 policías por año, de aquellos que eran corruptos, que ojo, la misma fuerza policial lo está limpiando ese tema, y hoy por hoy es que ya la gente empezó a reconocer más al policía de cercanía, al policía, como se dice acá, comunitario. Entonces, todas esas cosas, en medio de todo eso siempre surge algún pequeño tema de seguridad, pero que es lo que toman como bandera de batalla, porque no tienen otra cosa de donde agarrarse. Sí, prácticamente en toda nuestra Latinoamérica y más aún en estos gobiernos progresistas que vienen imponiendo cambios verdaderamente sustanciales en lo social, en lo político, hoy la oposición, a no tener herramientas y a no pequeñas cosas, ¿sí? Y pues a veces a la y Chile tienen comités tan bajas justamente por la inseguridad, creo que en fin, que ha generado los sectores progresistas. En todos lados lo veo, hay que tener los gobiernos que estamos. Una cosa que yo nunca descubrí es un gran cargamento de droga y que hay gente opciones, drogas, sea en bicicleta o un monopatín, vamos a decir así una bestialidad, hasta avionetas. Incautó todo eso y toda hacia el Uruguay, el mundo, y que está cortando esa, que pronto van a descubrir una forma de sitio amenazado. Y bueno, la gran prensa es el término de pocos, son cientos de incautados, y bueno. Y además las causas que en general suelen estar vinculadas justamente esos gobiernos adelante, las políticas neoliberales, gobiernos progresistas, finalidad, la pobreza, en fin, que buscan, de comillas, económica, social, sin a la vista, ¿no? Entonces, se aprovechan, porque antes no se veía 400 toneladas de corriente, 400 toneladas, eso pasaba desapercibido, que se estaba incautando a la población. Mirá, se va a hacer un pequeño flash y nada más, no hay tendencioso, siempre es tendencioso norte. Y bueno, y por otro, el otro día estaban dando información que es el país por vía de internet de América y del mundial en cuanto por casa
hizo con Arzaibal, que fue América Latina, para que después otros gobiernos perfectamente, eso a cualquier gobierno con una computadora de no creer, ¿no? Se cortó. Tapicería Artemis. Búscanos en Facebook o comunicate al 094 096 562 094 096 562. Tapicería Artemis. Sábados de 8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM, Argos Internacional, contrainformación en radio. La obra será tuya, verás que no es lo mismo